En este video voy a enseñar cómo hacer este diseño con simetría mostrando cómo crear algunos de estos elementos usando los modificadores del controlador de comandos. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar a la parte que más te interesa y si mis videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. El controlador de comandos fue incorporado a partir de la versión 2 de Affinity Designer y se puede activar o desactivar desde el botón de 3 líneas presionando sobre la opción Alternar controlador de comandos. Este botón nos permite trabajar en el iPad con modificadores similares a los que tiene la versión de escritorio, en la cual podemos usar las teclas Shift, Command, Option y Control para alterar el comportamiento de algunas de las herramientas. Si recién has empezado a utilizar esta versión y sientes que la posición en la que viene por defecto no te acomoda, esta se puede cambiar presionando sobre el botón hasta que empiece a pulsar. Creo que en esta vista se va a lograr ver mejor. Cuando está pulsando podemos moverlo en la pantalla a una posición en la que nos acomode mejor. A mí en particular me funciona en esta esquina de acá abajo porque no interfiere con los paneles de la barra derecha, pero quizás si eres zurdo y utilizas el programa en ese modo pueda servirte acomodarlo al otro lado. Como este es el año del dragón y es mi signo, eso me dio la idea de hacer un diseño en base a las festividades del Año Nuevo Chino. Entonces, en este tutorial voy a enseñar primero cómo hacer algunos de estos elementos aprovechando los modificadores del botón que funcionan muy bien en combinación con los gestos rápidos que he enseñado anteriormente en un video. Primero que nada, voy a insertar una nueva mesa de trabajo desde el botón de 3 líneas, activando la opción Mesas de trabajo. Eso abre el menú de mesas de trabajo, pero para insertar una nueva no hay que olvidar presionar en el más. Más adelante voy a enseñar a hacer el diseño con simetría, pero por el momento empecemos por lo simple. Una de las formas de activar los modificadores del controlador es apretando sobre él y luego deslizar hacia la opción que queremos utilizar y mantener presionado. La opción activa va a mostrarse con un reborde celeste, como podemos ver mejor en esta vista. Para mostrarlo en acción voy a hacer un duplicado de este objeto y llevarlo a esta otra mesa de trabajo. Voy a enseñar a hacer una de estas monedas y para eso necesitamos comenzar con un círculo perfecto. Entonces, desde la herramienta Formas selecciono elipse y normalmente para insertar un círculo perfecto necesitamos poner un dedo en pantalla al mismo tiempo que lo dibujamos para que se mantengan las proporciones. Voy a cambiar rápidamente el color de borde para que se pueda ver mejor. Esta acción se logra en la versión de escritorio presionando Shift al mismo tiempo que creamos un objeto. Entonces, en este caso puedo activar el botón y mantener presionado Shift al mismo tiempo que creo el círculo para que se mantengan las proporciones. Pero otra forma como podemos activar esta función es dar un toque sobre el controlador y luego deslizar el dedo pasando ligeramente más allá sobre la función que queremos activar. Este gesto bloquea y mantiene activa la función, en este caso Shift, que ahora se muestra en celeste. Esta forma de activar las funciones me parece mucho más útil porque nos permite tener una mano libre, además de otras ventajas que veremos más adelante. Pero en este caso es importante volver a dar un toque sobre este botón cuando hemos terminado para desactivarlo. Voy a borrar estas dos formas de aquí porque no las voy a utilizar para el diseño y voy a trabajar sobre esta forma de acá. Y ahora lo que quiero hacer es achicar este círculo pero manteniendo las proporciones. Para eso necesito tener presionado Shift al mismo tiempo que escalo. Entonces activo el controlador y deslizo el dedo pasando ligeramente más allá sobre Shift para activarlo y bloquearlo. También podemos bloquear funciones dando un toque para activar el controlador y luego rápidamente dando un toque sobre la función que queremos bloquear. Con esta función activa ahora puedo escalar el círculo y se van a mantener las proporciones. Otra cosa que podemos hacer desde el controlador es que si damos dos toques sobre el botón del centro se abre este menú rápido desde donde podemos acceder a la opción para duplicar. Esto hace un duplicado en el sitio. Y ahora, la ventaja de bloquear funciones del controlador de esta forma es que podemos activar múltiples al mismo tiempo. Y en este caso, por ejemplo, teniendo Shift y Command, que equivale a Control en Windows, puedo escalar objetos manteniendo las proporciones respecto del centro de los objetos, de tal manera que este duplicado queda perfectamente centrado con el que está debajo. Rápidamente le voy a dar un color a estas formas y voy a insertar un cuadrado activando Shift al mismo tiempo que uso la herramienta rectángulo. Le voy a dar un color de relleno y un borde, y como tengo la opción ajuste activa, me salen estas guías que me permiten centrar perfectamente el objeto. Ahora vamos a hacer los detalles de la moneda utilizando la herramienta pluma. Si activo Shift al mismo tiempo que dibujo, esto me permite dibujar una línea recta. Con la herramienta mover puedo asegurarme que está perfectamente centrada gracias a estas guías. Luego, dando doble toque acá, desde las opciones puedo poner duplicar. Y si activo Shift al mismo tiempo que la muevo, voy a fijar el movimiento para que únicamente pueda ocurrir en línea recta.
De este modo la puedo bajar hasta aquí y gracias a las guías me salen estos números que me permiten saber que está exactamente a la misma distancia. Otra cosa que podemos hacer con Shift es seleccionar múltiples objetos al mismo tiempo. Activo Shift y simplemente basta dar un toque sobre cada uno de los elementos que quiero incorporar a la selección. Los voy a duplicar y con el duplicado aún seleccionado desde este nodo de acá arriba puedo rotar los elementos. Pero si activo Shift al mismo tiempo, voy a fijar el ángulo de rotación en incrementos de 15 grados, lo que hace más fácil saber que estoy llegando exactamente a 90 grados aquí. Voy a hacer unos últimos ajustes al tamaño de esta forma de acá y así rápidamente hemos terminado de diseñar la moneda. Y desde el panel de capas podemos seleccionar un objeto y si activamos Shift al mismo tiempo, puedo ir hacia el último objeto que quiero incorporar a la selección y vemos que se seleccionan todos. Luego hago este gesto para agrupar y ya tenemos a la moneda como un único objeto. Ahora hagamos por ejemplo la lámpara. En este caso voy a ir un poco más rápido con los modificadores que ya he explicado. Si recuerdan, en el caso de las monedas hice un duplicado para llevarla a la otra mesa de trabajo utilizando el gesto de dos dedos en pantalla, pero puedo replicar esta misma acción desde el controlador. Si tengo la herramienta mover activa y el objeto seleccionado, desde el controlador puedo activar Command y si lo muevo, esto también genera un duplicado. Alternativamente, esta acción también se puede conseguir activando Option y moviendo el objeto. Option equivale a Alt en Windows. Si utilizas la versión de escritorio, al menos en Windows, apretar tanto Control como Alt sirven para hacer duplicados. Me imagino que en Mac debe ser igual con Command y Option. Voy a eliminar este duplicado para hacer espacio y voy a hacer un círculo perfecto con ayuda de Shift. No es necesario empezar así, se puede hacer directamente un óvalo, pero a mí me da más control empezar así y luego modificarlo un poco hasta obtener una forma ovalada como esta. Luego creo un rectángulo y hago un duplicado para hacer la parte de arriba. Ahora voy a hacer un par de duplicados más para hacer las partes de abajo. Voy a ir modificando los tamaños. Le doy un color a cada uno de los elementos y desde el panel de capas los reorganizo. Y en este caso de aquí lo que hice para redondear los bordes es usar la herramienta esquina, que es esta de aquí. La activo y luego selecciono los nodos de los bordes que quiero redondear. Vemos que estos están seleccionados porque se marcan de color azul. Voy a uno de ellos y me muevo hacia el centro. Vemos que aparecen estas guías rojas que nos ayudan a ver qué tanto estamos redondeando la forma. Creo que ahí queda bien. Ahora voy a acomodar un poco este cuadrado de abajo. Activo Shift para moverlo en línea recta y asegurarme que se mantiene centrado. Y con la herramienta pluma voy a dibujar una línea recta para darle detalle a esta parte de acá. Voy a oscurecer un poco el color para que se pueda ver mejor. Eso lo hago desde los controles deslizantes HSL. Yo suelo trabajar en este modo, pero quizás tú estés viendo la rueda de colores que es esta. Eso se cambia desde este botón de aquí. Pero yo prefiero este modo porque me es más fácil graduar los tonos de color. Ahora voy a hacer un duplicado, lo acomodo a la misma altura. Con Shift puedo seleccionar ambos al mismo tiempo. Y vuelvo a activar Shift para fijar el movimiento en línea recta. Esto me ayuda a centrarlos con más facilidad. Voy a hacer las líneas un poco más delgadas y voy a contener estas líneas dentro del rectángulo. Eso lo hago desde el panel de capas. Activar Command me permite seleccionar objetos individualmente desde el panel. Desactivo esta opción y ahora para moverlos basta presionar un poco y arrastrarlos hacia la palabra que dice rectángulo. Esto me permite contenerlos dentro de esta forma, lo que se conoce como un clipping mask, de tal manera que como vemos ya no sobresalen de la forma. Ahora voy a darle un color rojo a esta forma y voy a hacer un par de duplicados en el sitio para hacer los detalles de la lámpara. Una forma de hacer duplicados en el sitio es desde el menú rápido como ya he enseñado, pero otra es desde el botón de 3 puntos del menú superior, desde donde también podemos poner duplicar. Activando Shift voy a mover cada uno de los duplicados ligeramente hacia el centro, así me aseguro que se mantienen alineados. Ahora voy a cambiar el color del trazo por este dorado y voy a eliminar el color de relleno. Lo siguiente que quiero hacer es convertir estas elipses a curvas, para poder editar los nodos. Y lo voy a mostrar uno por uno porque hay varias formas de hacerlo. Teniendo una de las elipses seleccionada, si activo la herramienta Formas, podemos hacerlo presionando sobre este botón de aquí que aparece en el menú superior. Vemos que ahora en el panel de capas, lo que era una elipse ahora se llama curva. Ahora voy a seleccionar la otra elipse porque la otra forma de hacerlo es desde el menú rápido, apretando sobre el botón que se llama Convertir a curvas. Ahora que son curvas, puedo utilizar la herramienta Nodo para seleccionar los nodos centrales y dividir las curvas en dos, apretando sobre este botón del menú superior.
Para separar completamente las curvas hay que romperlas arriba y abajo. Esto hace que al final obtengamos este tipo de curvas. Voy a seleccionarlas del lado derecho y activando Shift las voy a mover hacia el centro hasta que se intersecten. Nuevamente con la herramienta nodo, dando un toque sobre las curvas, creo nuevos nodos en las intersecciones. Y voy a seleccionar los nodos de los extremos y presionando en el tacho los elimino. Con la herramienta pluma y Shift creo una línea recta al centro y desde aquí incremento el grosor del trazo. Ahora voy a seleccionar todas estas curvas y desde el panel de trazo, que es este aquí, voy a modificar la presión. Tocando el medio de esta línea creo un nuevo nodo y voy a mover estos otros dos nodos hacia abajo para generar este tipo de efecto en el trazo. Voy a incrementar un poco más el grosor del trazo y manteniendo todas estas curvas seleccionadas voy a activar Shift y Command y las voy a escalar un poco. Luego las voy a ir acomodando manteniéndolas alineadas horizontalmente. Ahora que ya están, voy a seleccionar todas las líneas desde el panel de capas y las voy a contener dentro de la elipse roja. De una vez voy a seleccionar todos los elementos y los voy a agrupar. Y voy a aprovechar este momento para mencionar unas cosas importantes. Cuando usamos la herramienta esquina y ya tenemos definida la forma final que nos gusta, es bueno convertirla a curvas, porque el ángulo de las esquinas depende del tamaño de las formas. Y si por ejemplo yo escalo este grupo apretando Command para mantener las proporciones, vemos que el ángulo de estas esquinas cambia y se redondea. Voy a deshacer todo esto. Para evitar que eso pase, es importante convertir este objeto a curvas. Ahora vemos que cuando achico este objeto, la forma se mantiene. Pero podemos ver que otra cosa que también está pasando es que el grosor del trazo de las líneas no está escalando con los objetos. Una forma de solucionar esto es seleccionando las curvas cuyo grosor queremos que se adapte al tamaño de los objetos. Y desde el panel de trazo hay que activar esta opción que se llama escalar con el objeto. Una vez que hacemos esto, si cambiamos el tamaño de este grupo, vemos que todas las líneas se adaptan al tamaño. Ahora voy a enseñar rápidamente a hacer ese tipo de formas geométricas de acá. Creo que voy a mostrar esta de aquí porque es simple, pero para esta forma utilicé operaciones booleanas. Entonces, comienzo insertando un cuadrado. El programa normalmente recuerda los cambios que hicimos a la presión del trazo y para revertirla lo que hay que hacer es ir al panel de trazo y dando un toque acá sale la opción restablecer presión. Voy a cambiar el color del borde a rojo, hago un duplicado de esta forma y desde el panel de transformación voy a aprovechar para dividir el ancho de la forma entre 3. Lo voy a estirar un poco, pero como está activa la opción escalar con el objeto, se está cambiando el ancho del trazo conforme agrando la forma. Como no quiero que esto ocurra, voy a desactivar eso. Y voy a cambiar el grosor de ambas formas nuevamente a 2. Luego hago un duplicado y lo roto 90 grados. Ahora selecciono los dos rectángulos que están formando la cruz y desde este botón del menú superior voy a escoger la operación Añadir. Finalmente agrupo todos los elementos, incremento un poco el grosor del trazo y ya tendríamos esta forma. También puedo mostrar cómo hacer un diseño de este estilo. Para eso vamos a aprovechar la nueva herramienta espiral que ha sido incorporada recientemente. Desde la herramienta Formas voy al final de la lista y voy a insertar una espiral y presiono en este botón del menú superior para que cambie a estar compuesta por rectas. Y desde aquí voy a cambiar el número de giros a 2. Voy a girarla unos 45 grados para que quede más o menos así. Y con Command hago un duplicado y lo coloco exactamente a la misma altura al lado. Ahora voy a usar el duplicado avanzado. Con esta espiral aún seleccionada, desde el menú rápido o desde el botón de 3 puntos voy a apretar duplicar varias veces. Esto repite el último movimiento que hice con el duplicado y genera un efecto algo así. Voy a seleccionarlos a todos, los agrupo y creo que voy a cambiar el grosor del trazo quizás a 4 para que se vea un poco mejor. Algo que también puedo hacer es cambiar el tipo de remate del trazo para que, por ejemplo, la punta de aquí no esté redondeada. Eso se hace desde el panel de trazo apretando aquí. Ahora voy a seleccionar el resto de espirales para cambiarles el tipo de remate a todas. Y algo que también haría al final cuando ya hemos hecho todos los cambios y me gusta cómo se ve, sería convertir estas espirales a curvas, por si acaso, para no tener problemas al cambiarlas de tamaño. Eso se puede hacer desde el menú rápido o también desde la herramienta Formas. La opción está deslizando en el menú de arriba hacia la izquierda, pero hay que tener cuidado de no mover los números de casualidad. Y creo que aquí voy a aprovechar para mostrar por qué uso Command al momento de escalar grupos. Shift normalmente mantiene las proporciones de los objetos, pero en el caso de grupos no funciona.
Es similar como ya he explicado para el caso de los gestos que mostré en un video anterior. En el caso de grupos, Command es el que funciona. Brevemente voy a explicar cómo hice algunas de estas formas. Por ejemplo, la base de esta es la misma que la que está acá al costado, simplemente que a estos rectángulos los he redondeado utilizando la herramienta esquina. Luego agregué círculos a los otros bordes y roté toda la forma. En el caso de las flores, he partido de la herramienta estrella, como ya he enseñado con más detalle en otros videos. Desde el menú de arriba incrementé el número de puntas y modificando los nodos de aquí puedo redondear las puntas y también cambiar el ángulo de apertura del centro. Para hacer el abanico partí de un gráfico circular, ya que moviendo estos nodos o desde la barra superior podemos alterar el ángulo que queremos darle. Y para agregar el resto de detalles trabajé de manera similar como ya mostré para la lámpara. Los sobres también son bastante simples, básicamente son dos rectángulos y a uno de ellos le redondeé las esquinas y luego agregué algunos detalles como decoración. Creo que en donde usé una técnica un poco diferente es en la nube, entonces voy a mostrar cómo hacerla y luego voy a enseñar cómo hacer la cabeza de este león danzante porque el dragón me va a tomar demasiado tiempo y el video ya está un poco largo, pero los principios son los mismos y los voy a ir explicando. Comencemos por la nube. Para la nube lo que hice fue insertar primero un rectángulo y luego varios círculos perfectos de diferentes tamaños. Luego hice varios duplicados de estos círculos y los fui acomodando alrededor del rectángulo para ir dándole forma de nube. Una vez que tenemos todas las formas que queremos, seleccionamos todo y una opción es utilizar la operación añadir desde las opciones del menú de arriba, como he mostrado anteriormente, para fusionar todo en una única forma. Pero en este caso, una alternativa que me parece mejor sería crear un objeto compuesto por si no estamos seguros de la forma o queremos tener variantes de nubes. Voy a mostrar cuál es la diferencia en estas opciones. Si tenemos todo seleccionado y presiono en el botón de aquí para utilizar la operación añadir, vemos en el panel de capas que todas estas formas se han fusionado y se han convertido en una única curva. Voy a deshacer esto, pero si teniendo todo seleccionado, desde el controlador activo Option y luego desde el menú de arriba aprieto en la operación añadir, podemos ver en el panel de capas que ahora esto se ha convertido en un objeto que se llama compuesto. ¿Qué ventaja tiene esto? Este tipo de objeto realiza la operación que hemos usado, en este caso añadir, pero si lo expandimos vemos que mantiene cada uno de los objetos que lo componen de manera individual, lo que me permite seleccionarlos, acomodarlos y editarlos. Entonces de esta manera puedo jugar con la forma e ir visualizando cómo quiero que quede. Voy a aprovechar para cambiar el color y quitar el borde para mostrar cómo agregué las decoraciones. En este caso usé dos tipos de espirales. Voy a cambiar el color para que se pueda ver mejor. En primer lugar, usé la espiral de tipo lineal y cambié el número de giros a 2. Y también usé espirales de tipo Fibonacci, pero esta vez con un único giro. Y conforme voy acomodando estas curvas sobre la nube, podemos ver la ventaja que me da tener la nube como un objeto compuesto. Porque en este caso puedo ir jugando con el tamaño de los círculos que componen la nube y ajustándolos al tamaño de las espirales, o viceversa. Una vez que tengo las espirales en la posición y tamaño que quiero, las convierto a curvas para no tener ningún problema, y desde el panel de trazo modifico la presión para darle dimensión al trazo. Al final, algo que creo conveniente es hacer un duplicado de este objeto compuesto para guardar un original en caso queramos tener ciertas variantes, y al duplicado convertirlo a curvas, porque a veces cuando agregamos otro tipo de efectos sobre un objeto compuesto no se comportan de la manera que esperamos y es mejor tener la versión final como curvas. Una vez que he hecho esto, agrupo todos los elementos y así quedaría la nube. Finalmente, hagamos el león. Para eso voy a crear un rectángulo, voy a restablecer la presión del trazo y cambiar el color a rojo. Lo siguiente que voy a hacer es redondear estas esquinas algo así. Luego hago un duplicado y desde estas opciones voy a escoger voltear verticalmente. Achico un poco este duplicado. Eso va a hacer que cambie el efecto de la esquina, pero lo puedo volver a modificar. Todavía no las convierto a curvas porque quiero tener la libertad de poder editar la forma si lo creo necesario. Centro uno respecto del otro y también redondeo ligeramente estas esquinas de aquí. Y ahora para hacer los ojos utilicé un círculo. Le voy a cambiar el color a blanco y le doy un borde negro. Lo voy a acomodar por aquí y lo voy a escalar un poco. Luego hago un par de duplicados en el sitio. Achico este primer duplicado manteniendo las proporciones y le doy un color negro. Y a este otro duplicado primero le voy a dar este color dorado, le quito el borde y también lo voy a escalar manteniendo las proporciones hasta un tamaño más o menos por aquí. Centro ambos duplicados y los contengo dentro del círculo blanco.
Ahora hago un duplicado de este ojo. Desde los botones de aquí lo volteo horizontalmente y activo Shift para poder moverlo en línea recta y llevarlo hacia el otro extremo. Selecciono ambos y me aseguro de que estén centrados perfectamente respecto del rectángulo de abajo. Ahora vamos a hacer los bigotes. Para eso utilicé una espiral de tipo Fibonacci y le cambié el número de giros a 1. Voy a darle color para que se pueda ver y voy a incrementar el grosor a 10. O quizás se pueda ver mejor en 15. La roto un poco, la escalo y la voy a posicionar más o menos por aquí y voy a convertirla a curvas para poder eliminar estos nodos de aquí. Con la herramienta nodo activa, al tocar sobre la curva voy creando nodos donde creo que me hacen falta y voy seleccionando otros nodos y eliminándolos apretando en el tacho. Creo que voy a incrementar el grosor a 20, así se ve mejor, y voy a hacer un duplicado y voltearlo horizontalmente. Y activo Shift para moverlo en línea recta hacia el otro extremo. Utilizando este tipo de espirales convertidas a curvas fue también como hice los bigotes y la melena del dragón. Ahora voy a insertar un rectángulo. Voy a corregir el grosor del trazo y acomodarlo por aquí. Creo que voy a dejar el borde de este color para que se pueda ver mejor. Y con la herramienta esquina redondeo estas esquinas. Quiero fusionar todas estas formas en una sola, pero primero tengo que convertir estas dos curvas que son solo trazos a una forma. Eso se hace desde el menú rápido presionando sobre la opción ampliar trazo o también se puede hacer desde el botón de 3 puntos apretando aquí sobre ampliar trazo. Vemos que ahora las líneas se han convertido en formas. Voy a deshacer rápidamente para que se pueda ver la diferencia. Aquí eran líneas y si rehago la acción vemos que ahora son formas. Ahora que están convertidas, puedo seleccionar estos 3 elementos y puedo apretar aquí para añadir las formas. Voy a arreglar un poco los nodos de esta parte de acá arriba, agregando uno extra al medio para generar este efecto y elimino estos nodos adicionales y los voy a suavizar apretando en este botón de aquí. Ahora, utilizando otro rectángulo y redondeando esta esquina de aquí fue como creé las orejas, pero aprovechando que lo tengo de este color voy a también mostrar cómo hice los dientes. Primero voy a duplicar esta forma, la voy a escalar un poco y le voy a dar un color negro para simular el interior de la boca. Y para crear los dientes redondeé ambas esquinas superiores del rectángulo, algo así. Voy a achicar esta forma y voy a contenerla dentro del rectángulo negro. Y luego simplemente hay que hacer varios duplicados. Finalmente selecciono todas las formas y les doy un borde negro. Y para hacer el adorno de la frente utilicé un triángulo y luego con la herramienta esquina redondeé ligeramente la punta e hice completamente circular la base. Esto puede quedar ahí o como hice para el caso original utilicé también un círculo debajo del triángulo. Otra cosa que hice fue agregar un par de círculos dorados aquí como la decoración frontal. Creo que voy a hacer rápidamente unos ajustes a la posición y tamaño de los elementos que tengo hasta el momento. Por ahora se ve un poco raro, pero es porque falta hacer las cejas. Para eso utilicé nuevamente la espiral de tipo Fibonacci. Voy a cambiar el grosor a 20, cambio el número de giros a 1, la acomodo por aquí y la voy a convertir a curvas. Luego elimino estos nodos de aquí y voy a cambiar la presión de una de las esquinas del trazo. Eso se hace desde el panel de trazo aquí. La acomodo por aquí. Una vez que he conseguido la forma que quiero, hago un duplicado, lo volteo horizontalmente y activo Shift para moverlo en línea recta hacia el otro extremo. Definitivamente falta ponerle orejas, entonces voy a crear un cuadrado, voy a eliminar el trazo, le doy un color rojo y con la herramienta esquina redondeo esta esquina de aquí. La voy a posicionar en esta parte de acá, la roto un poco y desde el panel de capas la voy a mover para reorganizarla y que esté debajo de la cara. Y ahora vamos a crear el detalle dorado. Para eso voy a hacer un par de duplicados de este rectángulo en el sitio. Selecciono el duplicado que esté encima y lo muevo ligeramente hacia abajo, dejando aproximadamente este espacio. Ahora selecciono ambos duplicados y desde el menú superior en este botón escojo la operación sustraer. Esto genera un corte y me da esta forma. Le voy a dar un color dorado y la voy a contener dentro de la curva roja. Voy a duplicar la oreja, la volteo horizontalmente y activando Shift la llevo a la otra esquina. Para crear más detalles en la decoración de la frente utilicé esta misma técnica. Voy a terminar de hacer unos ajustes finales a estas formas y centrarlas bien y algo así quedaría el león. Obviamente en el otro caso me tomé más tiempo para refinar los detalles, pero el video ya está un poco largo y creo que es momento de pasar a ver cómo hacer la simetría. Para eso voy a insertar una nueva mesa de trabajo
Y desde el panel de transformación voy a cambiar su tamaño a 750 píxeles de ancho por 1050 de alto, que es el tamaño aproximado de una carta de casino, que fue un poco mi idea para el diseño. Pero para que se pueda ver mejor los detalles, voy a incrementar el tamaño al doble, multiplicando por 2 el ancho y el alto. Y ahora voy a insertar un rectángulo, voy a disminuir el ancho del trazo a 1 y desde el panel de transformación cambio su tamaño a 750 por 1050 píxeles. Y lo voy a colocar exactamente en la esquina superior izquierda. Voy a reacomodar esta mesa de trabajo moviéndola hacia acá abajo para que podamos tener más cerca la referencia. Y voy a cambiar el color de este rectángulo a blanco y poner el borde de color rojo para que se pueda ver mejor. Creo que mejor dejo el fondo transparente. Lo que voy a ir haciendo ahora son duplicados de los diferentes elementos que he creado y los voy a ir acomodando encima de este rectángulo de manera similar a como lo hice para la mesa de trabajo que se llama Año del Dragón. En el caso de mi ejemplo utilicé otro de los diseños geométricos, pero por ejemplo podríamos aprovechar este nuevo que hice. Lo voy a escalar un poco y lo voy a rotar 90 grados y lo voy a acomodar por acá. Pero por ahora voy a acelerar un poco esta parte porque solo voy a terminar de copiar y acomodar elementos. Otra de las cosas que incluí en mi diseño es esta forma de acá en la que he simulado las escamas del dragón, haciendo arcos que están duplicados muchas veces y están contenidos dentro de esta forma. La razón por la que no se nota mucho es que tiene disminuida un poco la opacidad para que su efecto sea un poco más sutil. En mi ejemplo lo tengo dividido en más partes, pero básicamente el principio es el mismo. Lo que he hecho son duplicados de esta forma. La puedo invertir verticalmente, las alineo y la coloco un poco más arriba. Creo que voy a acelerar un poco esta parte mientras termino de colocar el resto de elementos. Ahora que ya tengo todo acomodado, desde el panel de capas lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos que he agregado encima del rectángulo y voy a moverlos para contenerlos dentro de este. Selecciono el rectángulo y cambio al panel de símbolos, que es este de aquí. Como vemos en este panel ya tengo un símbolo que corresponde al diseño terminado del ejemplo. Para crear un nuevo símbolo hay que presionar en el botón de 3 líneas de acá arriba y escoger Añadir símbolo desde la selección. Apenas hago eso, vemos que se crea un nuevo símbolo. Y ahora que este rectángulo es un símbolo, puedo duplicarlo o también puedo seleccionarlo desde el panel, dando un toque y escogiendo Insertar. En este caso, lo muevo para hacerlo coincidir exactamente con los bordes del extremo derecho superior de la mesa de trabajo. Y como queremos que este diseño tenga simetría, lo que voy a hacer es voltearlo horizontalmente desde las opciones que aparecen aquí. Luego selecciono ambos rectángulos, hago un duplicado en el sitio desde el botón de 3 puntos. Muevo estos duplicados hacia abajo haciéndolos coincidir perfectamente con el borde de la mesa de trabajo y los volteo verticalmente. Si alguien quiere aprender un poco más sobre el uso de símbolos para hacer diseños con diferentes tipos de simetría, tengo un video en donde explico todo con mucho más detalle. Voy a dejar el link por arriba y en la descripción. Ahora voy a seleccionar este rectángulo y voy a eliminar el borde rojo. Vemos que se elimina en todos porque están sincronizados. Lo que también voy a hacer es darle este color de fondo a la mesa de trabajo y voy a arreglar un poco mis capas. A mí me gusta trabajar únicamente sobre una de las copias de los símbolos para mantener un orden y por eso agrupo el resto. La ventaja de trabajar con símbolos es que todos se sincronizan. Por ejemplo, puedo cambiarle el color a este diseño geométrico de aquí por un tono de dorado y vemos que todos cambian. Ahora, para el caso del dragón, lo que voy a hacer es hacer un duplicado. Lo voy a colocar encima de todos los rectángulos y me voy a ayudar de las líneas de guía para centrarlo perfectamente a la mesa de trabajo. Cuando editamos los elementos que están dentro de un símbolo, puedo, por ejemplo, hacer duplicados de estas flores y vemos que los cambios se van a ir reflejando en el resto de las copias de este símbolo. Pero si, por ejemplo, traigo un nuevo elemento como este de aquí, vemos que este no se está repitiendo en el resto de duplicados. Y eso es porque lo he copiado a la mesa de trabajo, pero no está contenido dentro de ningún símbolo. Eso se soluciona desde el panel de capas, moviéndolo y llevándolo hacia adentro del rectángulo que convertimos en símbolo. Haciendo eso, ahora vemos que aparece en todos los rectángulos. Voy a repetir esta acción con el duplicado de estos sobres de aquí que me ha faltado incluir. No basta duplicarlos y llevarlos a la mesa de trabajo, hay que contenerlos dentro del rectángulo para que se vean reflejados en todos. Y así tendríamos más o menos el diseño final. Para este caso de aquí, lo que hice fue agregar un poco más de elementos y formas como círculos y estrellas a modo de decoraciones. Pero bueno, si te ha quedado alguna duda o tienes alguna sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Espero que este tutorial te haya servido para aprender algo nuevo y si ha sido así, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por verme, nos vemos.